Cuando uno habla sobre los extraterrestres y sus naves voladoras, entra en un tema polémico, difícil, ya que si este asunto para muchos es una realidad, hay otros que lo niegan rotundamente, y se niega esa posibilidad de vida foránea porque quien defiende esta teoría solo lo hace con argumentos llenos de fantasía, delirantes y muy lejanos de la realidad. Pero si hablar sobre los visitantes alienígenas es difícil, es más cuando uno menciona o trata el tema de los llamados contactados. Esas personas que aseguran haber conocido y convivido con visitantes de otros mundos. Estos señores que van más allá de los avistamientos, de las fotografías, de los videos, que sería para muchos su gran evidencia sobre la existencia de otros seres en el universo. Ellos levantan la mano y sin fijarse en cómo quedarán ante la gente que les escucha incrédula, con duda y muchas veces tirándolos de locos, no se inmutan y defienden su encuentro comunicándolo a quienes pueden. Hay contactados con perfiles fatalistas, ecologistas, místicos, tecnológicos o simplemente el que tomó su vivencia como algo casual. Lo cierto es que estas personas se lanzan sin importarles el qué dirán, contando y defendiendo su vivencia ante quienes les preguntan o duden de ellos. Pero ¿qué hay de verdad en lo que dicen estas personas? ¿Están locos? ¿Lo hacen por dinero, por alguna enfermedad mental o por ego? ¿O en realidad sí contactaron con extraterrestres? Pero para tratar este tema, Conexión Paranormal le presenta varios casos, algunas entrevistas y comentarios que le darán a usted otra perspectiva sobre este tipo de personajes y el fenómeno OVNI. Mi nombre es Roberto Samael Contreras Esparza y bienvenidos. Transmitiendo desde la Ciudad de México por Internet, para todo el mundo, inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Miles de personas aseguran que han llegado. Hay confiable evidencia sobre su realidad. Hay relatos que nos hablan de fantásticos encuentros con ellos. Y aún se niega su existencia. Pero, ¿existen? ¿Es cierto todo lo que se dice sobre ellos? ¿Están con nosotros? Averígualo aquí en Conexión Paranormal Radio, tu vínculo con lo inexplicable. Acompáñanos. Es un placer para nosotros que nos acompañe nuevamente aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, para tratar en esta ocasión un tema muy interesante relacionado a los no identificados, un tema que creo es polémico, llamativo y sobre todo que da mucho de qué hablar. Vamos a estar hablando sobre los contactados o las personas que dicen creer haber tenido un encuentro con seres visitantes del espacio. Estos son contactados clásicos, contactados actuales, que van a estar platicando algo de lo que ellos creen, de lo que ellos dicen, y también vamos a tener puntos de vista relacionados al tema de los visitantes. Vamos a hablar de estas personas que a través del tiempo, que a través de estos años he podido entrevistar. Ustedes perdonarán en algún momento el sonido porque muchas veces mis entrevistas son en la calle, son en lugares públicos, en parques, en sitios donde se puede y donde agarramos a la persona, pero el contenido está ahí, lo que dijeron está ahí. Espero se entienda, espero que tengan ustedes un punto de vista después de escucharlos, porque son polémicos, son interesantes y sobre todo esto nos puede dar más para tener puntos de vista claros, más directos en torno al fenómeno OVNI.
Pues ya, sin más, vamos a iniciar presentando al primer caso, que él es Ramón Tomasini, un personaje que tiene tiempo lo conozco. Él es de la segunda generación de investigadores en México, está muy involucrado en el tema, pero tiene un punto de vista muy especial en torno a los visitantes. Él se dice contactado, pero contactó con el sol. Entonces es una manera muy especial, muy particular de ver y entender lo que él dice. Y esto sucedió, su primer encuentro que tuvo esta como tipo epifanía, tipo experiencia religiosa, en un viaje que realizó a Nueva York. Ahí fue que él entendió y hubo ese enlace, esa conexión con el astro rey, con el sol, y que él interpretó de su manera. Vamos a oír lo que nos dice y volvemos para continuar presentándole algunos casos interesantes. Decir que mi contacto fue con el sol. En el momento que tuve yo esa experiencia, dando cuenta que enfocó su luz, sus rayos hacia mí, y quedé inmerso y envuelto en toda su luminosidad, y en esa luminosidad es donde recibí la conciencia, dijéramos, solar, es decir, la conciencia de que él era una inteligencia, de que él era lo que yo podía decir así en términos muy simples, Dios, ¿no? Porque lo veía yo como algo grandísimo, excelso, divino, beatífico, porque fue una experiencia mística, fue una experiencia con lágrimas, fue una experiencia de revelación, ¿no? De decir, todo el mundo te ha buscado y aquí estás, frente a nuestros ojos, eres tú el sol, qué inaudito, ¿no? Mira, todo el mundo te busca, todo el mundo te escribe de ti, hay libros sagrados en la India, hay libros sagrados en Grecia, hay libros sagrados en Roma, en todas partes, y tú estás aquí frente a nuestros ojos. Y nadie te puede ver así directamente como yo ahora te veo, ¿no? Estás tan simplemente fácil de ver como yo te estoy viendo ahorita, ¿no? Entonces esa fue la experiencia de revelación, experiencia de gran entendimiento, de entendimiento superior, de conciencia superior, de luminosidad extraordinaria, ¿sí? Fue, de hecho, puedo considerar una iluminación en el sentido de poder fusionarme con la esfera solar, ¿sí? Y entrar en una comunión. Tenía yo que en un momento dado unirlo hacia el fenómeno ovni, porque yo había arrancado del fenómeno ovni. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el libro del mágico centro histórico de México-Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Los temas más polémicos, los investigadores más renombrados, los casos actuales más importantes, escúchalos aquí, con Roberto Samael y Conexión Paranormal. Continuamos. En verdad que el contacto o la forma de contactar que tuvo este señor, y sobre todo con el sol, es muy interesante por todo lo que dice, por todo lo que platica. Yo lo siento un poco místico. Él lanza comunicados constantemente y lo podemos ver y encontrar en la red, en el Facebook, para que ustedes, por si quieren o tienen más duda, pues ahí lo conozcan y sepan de qué habla Ramón Tomasini, este personaje que contactó con el sol. Ahora les traigo otra entrevista que realicé allá por el año 2000 con un personaje especial, señor que nació en la antigua Yugoslavia. Su nombre, Danko Iván Vukovic, aunque recientemente su hijo me platicaba, me decía que así no se escribe, pero como no hablo yugoslavo, o lo que era lo de su idioma, el eslavo,
pues no puedo pronunciarlo, pero así lo hice cuando él estaba y no me decía nada. Les comento rápidamente que conocías al señor Danco allá por el año 2000, vino a hacer una presentación aquí a la Ciudad de México, no era conocido por acá, y me pidieron que si podía hacer algún artículo. En ese momento yo trabajaba para la revista Contacto OVNI y querían difusión, entonces fue así que llegó a mí, lo conocí, platicamos y me dio una buena entrevista que dura como más de 1 hora sobre su contacto, de cómo fue, pero aquí les traigo un extracto de esa entrevista y quiero hacerles mención que el señor Danko Iván Vukovic radica actualmente en Costa Rica. Él fue, según nos platicaba, él fue soldado, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y desertó, se vino para acá, llegó a Perú y de ahí se trasladó a Costa Rica, donde vive felizmente. Vamos a escuchar lo que nos platica Danko y su contacto con unos seres en el desierto y volvemos para comentarlo. Mi nombre es Danko Ivo Vukovic, de antigua Yugoslavia. Ha servido como piloto militar en muchos países. Entonces, una nación me mandó con 70 hombres a un punto que se llama Arica, entre Chile, entre Perú y entre Bolivia. Y me fui con el jeep como a las 2 de la mañana en desierto de Perú para ver desierto. Y cuando quedé mirando yo al cielo tan despejado y le dije, de verdad hay un creador que creó este mundo. Eso no demoró media hora. Cuando me di cuenta, una luz grande y grande y grande, pero este destello era completamente como una luz neón que no cansaba, como una luz fría que usan dentistas, que no cansaba la vista. Me quedé mirando y le dije yo, ¿serán tupamaros? ¿Serán sendero luminoso? Como a los 10 minutos que vi esta luz acercarse más a mí, de pronto que veo un objeto como una lenteja, más o menos como soy ingeniero, 30 metros de diámetro. No me sentí de agrado, no sabía qué pensar. Lo primero que me iba a coger el arma, salieron 3 seres, una femenina y 2 masculinos. Estos seres blancos, vestidos de una teflón, como un teflón fino, ajustado hasta la última musculatura, se acoplaba al cuerpo y el cuerpo completamente atlético. Medían 1,80 de altura. Cuando me di cuenta que no parpadeaban, que el movimiento de ellos eran semi-robótico, ¿qué puedo pensar yo? Entonces yo pregunté, ¿de dónde son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Me dice, hermano Danko, hace tiempo que te estamos observando. Dice, usted ama la naturaleza, cada hierbita, cada árbol siente el dolor que se corta y por ese sentimiento vamos nosotros. Además, usted le gusta mucho átomo. Usted tiene completamente una misión, siempre y cuando quieres. Si vuestro Señor, nuestro Supremo, no te obliga, menos nosotros. Si quieres hacer, hazlo. ¿Cuál es la cosa? Ellos hablaron como se acercaron a mí. Y en el campo donde estaban ellos, me di cuenta que perdí fuerza de gravedad. Parece que flotaba por encima de la arena, de la pista. Entonces ustedes son que llaman extraterrestres. No somos extraterrestres, somos hermanos mayores. ¿De acuerdo? Que por servir. Dígame una cosa, ¿de dónde vienen ustedes? Dice, venimos de Pleiades. Otros vienen de constelación Orión. Otros vienen de Sirio. Y hay muchas constelaciones donde vienen a visitar y controlar nuestro mundo. Le digo controlar, ¿por qué? Dice, vuestro Dios, nuestro Supremo, es omnipotente. Y este omnipotente solo vino a sembrar buenas cosas sobre esta tierra. Ustedes hacen al revés, la destruyen. Por lo tanto, te escogimos a ti, principalmente contra energía nuclear. Si tú quieres, te daremos potestad y propagarás por todo el mundo contra energía nuclear, contra los cortes de los árboles, contra envenenamiento de los ríos, de los mares y muchas cosas más. Me quedé sorprendido. Primero, belleza de la mujer. Una se llama Zdena, otra se llama Uz y otra se llama Zu.
Esto fue lo que nos platicó el señor Danko Iván Vukovich en su viaje a la Ciudad de México, cuando lo conocimos, cuando nos planteó su idea de que por qué venía a exponer su caso acá a México, y conocimos los detalles de su contacto. Es de índole de que tiene una misión, es religioso, místico, pues le hablan de Dios y le ponen varios puntos especiales de por qué contactan con él y qué es lo que tiene que hacer. Eso es lo que nos platicó este señor, un contactado que vino de fuera y que se suma a la larga lista de otros que tenemos aquí y otros más que han llegado del extranjero como él. A continuación quiero platicarles sobre lo que viene. Es un contacto clásico, es uno de los primeros que hubo en México. Está relacionado al señor Salvador Villanueva Medina, muy famoso en su tiempo. Su caso es altamente llamativo, es del clásico contacto de los seres que vienen del espacio y le vienen hablando al terrestre de cosas que nosotros no tenemos, pero que por allá sí hay. Aquí ellos invitaron al señor Villanueva a entrar a su nave, lo llevaron a lo que vendría siendo su planeta, o lo que él cree que fue su planeta. Podría haber sido algún otro lugar, pero a él le dijeron que era donde vivían. Él vio y describió lo que por allá captó, lo que vio, lo que entendió. Lo deja plasmado en un libro que lleva el nombre de Yo estuve en el planeta Venus. Y hay que entender también y dejar bien claro, el editor, el dueño o del editorial donde él publicó el libro, fue quien le dijo, le sugirió que le pusieran que visitó Venus. En aquel tiempo, por aquellos años, el hombre no había llegado a la luna, no se conocía lo que hoy se conoce de Venus, no se tenían estos adelantos que ahora hay en cuanto a conocer el sistema solar. A él le dijeron que ese nombre le pusiera para vender más o para hacerlo más llamativo, pero nada tiene que ver con su viaje. Así lo nombraron, ahora lo desacredita un poco ese nombre de Yo visité Venus, yo estuve en el planeta Venus. Es interesante lo que él describe. Quien tiene oportunidad de leer el libro, de verlo, podrá ver cosas, hechos, sucesos que podemos entender ahora y que están sucediendo. Un caso muy importante. Yo tuve la oportunidad no de hablar con el señor Villanueva, pero sí lo hice después con su hijo varias veces, y él fue que me contó y me dio detalles de la vida que tuvo con su padre. Interesante, es un punto de vista aparte de alguien cercano, de cómo se comportó los últimos años, cómo dejó una carta muy interesante hablando y relatando lo de su viaje. Y vamos a escuchar esta entrevista porque creo que es uno de los casos más relevantes que hay en México. No creo o no me atrevo a decir que haya sido real o no. Escúchenlo y volvemos para ese interesante tema sobre los contactados y el fenómeno ovni. Salvador Villanueva Larios. ¿Tú eres hijo de? Salvador Villanueva Medina. Mi padre nos dejó hace 2 años, pero me dejó algunos testimonios. A mi padre le dijeron que era el planeta Venus. Hijo, yo no me quiero meter en grandes problemas porque ignoro esto de la ufología, pero no ignoro que viví 50 años con mi papá en esto, ¿verdad? En esto. Y fueron tan diferentes sus estados de ánimo. Y fueron tan diferentes los ataques. Cuando esto salió a la luz pública, estamos hablando de los años 50, tuvimos que salir volando en primer lugar del barrio, ¿no? Los marcianos llegaron ya unos chachachas que obviamente que nosotros éramos víctimas de todo eso. Mi papá tuvo su primera incógnita, hijo, cuando a raíz de que él venía de ese viaje, cuando lo trajeron sus amigos, los extraterrestres, se lo platicó un chofer que le dio un aventón acá a México. Esta carta que traigo aquí es interesante. ¿Esta carta quién hizo? Mi papá. ¿Él escribió? Sí, dice a quien corresponda. Tú sabrás entregársela a la persona ideal. Dice: pasé los últimos 30 años de mi vida mirando el cielo. Hice una lista interminable de lo que haría de volver a ser visitado por esos seres tan hermosos. En ella incluyo desde una cámara fotográfica, común y corriente, hasta la más sofisticada de las cámaras que existen ahora y que se encargan de perpetuar lo visto,
lo oído y lo que se está viviendo y dejar el testimonio que uno es el autor de un acontecimiento que puede ser de inmenso beneficio a la humanidad que viene atrás. He pensado en dejar todo esto tan raro e incómodo como es habitar la tierra y establecerme en aquel lugar en donde solo tiene uno que hacer, desempeñar labores físicas para beneficio de una comunidad. Muy de acuerdo, yo soy un viejo, vivo pensamientos como tener evidencias que me hicieran famoso, rico, respetado, recordado. A mi familia ahora, ya refiriéndose a nosotros, a la que por cierto ya ni veo, asegurarlos por todos los tiempos venideros. Después de todos estos años que han pasado en que yo viví esa experiencia y dar justo valor a todo, no tengo menos que agradecerle a la vida y a quien me la dio por ser yo, entre tantos millones de seres humanos, el que tuvo esta oportunidad. Y creo en todos y cada uno de aquellos que han tenido experiencias similares. Yo he pensado que si todos nos juntáramos y lo platicáramos, aún siendo diferentes las naves, los tripulantes de ellas, los lugares a los que fuimos transportados, una vez volviendo a nuestras respectivas formas de vida aquí en la Tierra, ya nada fue igual. Siento una gran paz en mi interior. La evidencia queda escrita en mi libro y deseo que ustedes que tienen los medios sigan investigando. Esas personitas, mis amigos, pueden tener lo que necesitamos aquí en nuestro hermoso planeta Tierra. Respuestas a todas nuestras inquietudes espirituales. Amarnos los unos a los otros con el amor con el que fuimos criados tan perfectos. Por Él que nos crió. Un saludo, Salvador Villanueva Medina. Mes de agosto del 2001. Fue en el mes de agosto cuando todo aconteció. Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexionparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael. Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso. Sobre los duendes se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral, trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer, hacen sus casas en troncos viejos, tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico.
continuando con los contactados, ahora traigo un caso reciente de una persona que no es de México, un personaje peculiar, muy de acuerdo a los tiempos. Su contacto es extraño. Si uno lo ve físicamente a esta persona, me refiero a Marcelo Larín, entenderá por qué lo digo. No parece ser el clásico contactado, no tiene nada que ver con ello. Parece un ser común, normal, como de cualquier colonia, como de cualquier ciudad de nuestros países latinoamericanos. Él trae un mensaje, él dice que lo contactaron. Yo platiqué con él como hora y media, pero aquí les dejo donde él me platica lo que cree que sufrió al tener ese contacto y cómo ve el fenómeno ovni. Vamos a escuchar a Marcelo Larín y volvemos para comentarlo. Tu nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Marcelo Larín, soy de El Salvador. En este momento resido en Europa, vivo en Suecia, tengo 28 años y desde hace 17 años, casi desde el 2000, digamos, me he dedicado parte de mi vida a la investigación profunda del fenómeno extraterrestre, si le podemos llamar así, de experiencias también de contactismo como se conoce aquí en México, pero también lejos de eso, sino a intentar palpar esa información, ya que la información que puedan otorgarte estas personas del espacio, y hago un paréntesis aquí, en mi terminología no lo ocupo mucho para referirme hacia ellos como extraterrestres. Pienso que eso es un poco discriminativo desde mi perspectiva, ya que los criterios de personalidad, ¿verdad?, también se cumplen en otras personas. Si tenemos inteligencia, nos desarrollamos en una sociedad, ¿verdad?, y hay una sociedad civilizada y tecnológicamente avanzada, pues esa indudablemente sería un criterio para catalogar a esos miembros de esa sociedad como personas, independientemente de su morfología. Porque si pensamos que la morfología, esa es una persona, pues creo que se escucha un poco limitante el término de persona. Entonces a eso yo lo catalogo personas del espacio. ¿Pero tú hablas de otros seres? Claro. ¿De fuera? Claro. Digamos, del espacio? Claro, ¿O que están aquí? no, hablo de otras personas, ¿Y fuera del espacio. Es que... ¿Pero no se les puede decir contactados? O sea, este tipo de relación con un hombre terrestre con un extraterrestre. Fíjate que el primero, yo creo que sí, se le puede llamar contactado, pero después creo que ya son más que todo encuentros. De hecho, en mi experiencia que he venido teniendo desde hace algunos años, he logrado clasificar y hacer un protocolo, ya sea un protocolo de encuentro o de abducción, como vos quieras llamarlo, en donde empieza con ese sentimiento irrefrenable de que querés empezar a ver el cielo, y luego esa lluvia de preguntas existenciales que te llegan en la noche. Posteriormente empezás a ver algún tipo de luces, ya sea si vos crees que son ovnis, es un satélite, pero lo que sí es cierto es que la vista se te hace más aguda para poder ver este tipo de fenómenos. El tercero, yo lo he catalogado, yo no es que yo lo he leído y lo estoy copy-paste, ¿verdad? Sino que basado en la experiencia mía. Son mis términos. Entonces la tercera es cuando empezás a tener sueños. A estos sueños yo les llamo simulaciones. A esas simulaciones que ves una nave y de repente ves más naves, despertás y ahí ya se te empieza a estudiar cuál es tu comportamiento, si ha influido algo en cómo vos te desenvolves. Porque lo más importante para las personas del espacio cuando van a tener contacto con vos es que no incida en tu desarrollo mental. O sea, que no provoques una demencia y no hay un efecto dominó también en tu entorno familiar o en tu trabajo. Eso es básico. Viene el segundo paso siempre como una especie de sueño. Vas a ver extraterrestres, si vos le querés llamar así. Vas a ver extraterrestres de distintas formas, como vos quieras verlas, ¿verdad? Ahí vas a volver a despertar y otra vez es como un estudio de ver cómo vos te comportás. Pero es como un sueño porque estás en constante monitoreo. Entonces, cuando estás en constante, ¿cómo se dice?, incidencia de estos sueños y no cambia tu comportamiento, viene el último paso. Y el último paso es cuando vos soñás otra vez con extraterrestres o personas del espacio, pero esta vez vos tenés una conversación con ellos. Y cuando despertás, no te recordás qué es lo que realmente has acordado ahí. En esa conversación lo que vos acordás es si estás preparado para tener el primer encuentro, ¿verdad? Pero si vos decidís no, entonces ellos jamás se te van a volver a aparecer y vos vas a despertar como que nunca has recordado esa conversación, solamente vas a recordar que soñaste algo. Posteriormente,
ya viene el encuentro, ¿verdad? Entonces, hasta este momento esos son los pasos que yo he venido. ¿El encuentro físico o todavía el sueño? No, encuentro físico. En ese momento, en ese último sueño, ya te vas a un plano astral. En el plano astral, siempre cualquier ser es sabido, saben, mejor dicho, de que tenemos todos el derecho universal al libre albedrío, o sea, a elegir lo que nosotros queremos. Entonces, cualquier ser te va a respetar eso, un ser que tenga pues una evolución intelectual. Ese es un derecho universal, que cuando vos te lo encontrés, si vos decidís no quiero, entonces en ese encuentro, en esa conversación, ellos van a respetarte eso y no vas a tener ni un tipo de encuentro. Tú mencionabas al inicio que dos tipos, abducción y contacto. ¿La abducción entra en esto? La abducción es aquella en donde no te preguntan. Por eso un supuesto. Un supuesto. Te llevan. Ajá. ¿Existe eso? Existe. ¿Por qué no más se da en Estados Unidos? No solamente se da en Estados Unidos. ¿Dónde más? También se da en México y también se da en Europa. Pero aquí en México, ¿a quién conoces que le pases? Mira, en México solo conozco un caso que lo viene de hecho con Johanna, creo que Johanna Díaz entrevistó a esta persona que era en una cancha de fútbol, creo que en el norte. Eso fue hace como unos 5 años que yo lo vi. 5 años. Y el otro lo podemos ver ¿una cancha de fútbol? ¿Un ovni que bajó en la cancha? En una cancha de fútbol. Yo recuerdo que este chavo, yo no sé si estamos hablando de lo mismo, fue un hombre. ¿Un hombre? ¿Fue en una cancha? Sí, fue como una cancha de fútbol. Este fue un hombre, en donde tuvo el encuentro, no se recordó, según yo lo recuerdo, porque esto fue hace 5 años, y se vio adentro de este objeto volador, abrió los ojos, lo cerró otra vez y ya estaba afuera. De ahí él no se recuerda absolutamente nada. Ese es el que yo tengo por recuerdo haber visto en un documental de aquí, de México. Ajá. Pero el punto es, si las abducciones solo están en Estados Unidos, no, yo creo que deben haber más. Lo que pasa es que la gente tiene temor. ¿Pero deben? O pues no hay registro, te digo, no se menciona nada de... A esto es lo parece que ser que es un fenómeno local de allá. A esto es lo que yo voy. Fíjate que es probable de que la gente tenga pena y tenga temor a que se le tilde de loco si habla de estas cosas. Puedes hablar lo que sea y todos hablamos, todos tenemos sueños, todos tenemos experiencias personales, pero si no hay evidencia, bueno, la ciencia se rige por evidencia. Tu pregunta es bastante interesante. Mira, eso a mí también me hace suponer que pudo haber algo, pero nada más es una suposición. Claro. Tú vienes a hablarnos de que tienes contacto con ellos. Si hablas de eso, ¿dónde está la evidencia? Quiero dejar, antes de... quiero retomar esa última palabra, suposición. Cuando una persona, digamos, así de tu talla, que sos periodista e investigador, ¿verdad?, da punto a una suposición, ¿qué significa? Que algo no anda bien y que algo te parte a que te falta evidencia, ¿no? Exacto, y te falta evidencia tanto de la oficial, que no llena todos esos vacíos, ¿verdad?, y tanto en la tradición oral, que te puede venir contando los demás, o porque has visto algún tipo de documental, es otra cosa. Es decir, cuando vos te pones a suponer, significa que hay algo que estás sospechando que no huele bien, que está raro. Entonces, partiendo de ahí, tampoco te puede llenar. Pero está bien, porque quiere decir que algo pasó. Pero ahora entiéndeme a mí. ¿Sí? Yo escribo para gente que me lee. Si yo no cuido mis fuentes, si yo no pido lo que la gente podría, que no puede, pero que yo puedo por ellos pedirlo, la evidencia, pues yo estaría integrando cosas que pura paja, ¿no? Entonces, estoy contigo porque me dices que eres contactado de alguna forma y se supone que tienes más conocimiento porque estás en contacto con seres que tienen una tecnología superior o son diferentes. Vale. Te pregunto, por eso hago las cuestiones. No, es que está excelente, de hecho hasta me gusta que vos cuestiones. Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades,
el investigador Roberto Samael nos presenta su libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon. Este fue Marcelo Larín. Como ustedes escucharon, él es de El Salvador, es un trotamundos, vive en varios países. Aquí en México nos narra que fue su contacto y que lo ha mantenido en otros lugares. Si ustedes lo pueden comparar, ver lo que él dice con otros, nos damos cuenta que él tiene conceptos muy marcados y muy establecidos de cómo entiende al fenómeno. Cosa que lo que dicen los contactados actuales, muchos de ellos, que ni siquiera saben expresarse o explicar lo que les pasa y nada más copian y pegan. Pero aquí, como les menciono, Marcelo Larín tiene sus conceptos, su forma de entender, su contacto, nos explica cómo se dio y la forma interesante en cómo él pudo manejarlo, cómo pudo entenderlo, asimilarlo y cómo a su manera va pregonando, va exponiendo lo que vivió en varios medios. Vamos a escuchar la otra parte y volvemos para seguir en Conexión Paranormal. Y resulta de que llego ahí, se desciende, abre una puertecilla, este platillo. ¿Y bajó? Sí, bajaron, eran 3. ¿Ya era una nave extraterrestre? Sí, era un ovni, no era la esfera, oye bien, no era la esfera ya que yo grabé. Este era un platillo auténtico. Baja y estos seres tenían 3 metros, eran de piel anaranjada, pero parecían a los típicos grises, ¿verdad? Los que hemos visto en los hollywoodenses, ¿verdad? Pero estos eran de piel anaranjada y tenían un traje azul y casi que eran de 3 metros. Yo le pedí a una que me colabora en el libro en cuanto a los dibujos, le expliqué y que ella me transmitiera ese en el dibujo. Todo. Bueno, sucede que este fue el tercero, que te estoy hablando aquí en Suecia. Luego baja uno, habían 3. De estos 3, el de en medio era el único que hablaba. Pero es que tenía esta sensación de que te hablaba, pero te hacía sentir emociones, ¿verdad? Pero oye bien, cuando yo lo vi, no siento emociones. Solo cuando este ser habla, es que yo siento emociones cuando él habla adentro de mí. Bueno, se abre la puertecilla y yo pregunto si este es el mismo objeto que yo he visto, que yo he grabado. Y me dicen que sí. Yo le digo, pero ¿cómo va a ser? Le digo, si era esférico. Y este era un platillo auténtico. Bueno, en a grosso modo, ellos explican de que eso no es metálico y que como una especie de luz, o cuando no entendí eso, si activan una luz o algo, puede cambiar de forma, porque el metal no es metal y puede llegar a doblarse. Después de eso, esto es lo más impresionante. Mira, ese platillo volador por fuera era como 2 carros, así unidos, 2 carros normales, ¿verdad? Pero por dentro era casi 3 canchas de fútbol. O sea que por dentro era muchísimo más grande de lo que estaba afuera. Esas son de las cosas que me impresionan. Subir la plataforma. Ahora, hay un vacío que yo he escuchado en algunos contactados, que muchos dicen que ven luz, pero que nadie sabe de dónde sale la luz. Bueno, yo le pregunto porque efectivamente no hay luces, no hay focos, pero sí hay luz. Oye, entonces tú los ves, ves que salen 3, uno de ellos se comunica contigo. El de en medio. ¿Te invitan a entrar? Sí. ¿Y qué pasa entonces? Entonces, entro, cuando voy a entrar, me impresiona lo primero. Empiezo a ver que por dentro era muchísimo más grande que de lo que era por fuera. Y aquí comienza una conversación. Y yo le empecé a hacer preguntas, que de dónde eran. Bueno, el primero vienen de la constelación de Andrómeda. Y la segunda me dicen de que, porque vienen y me dicen de que aquí nosotros como civilización ya hemos llegado a otros planetas.
Esto yo no sé si a vos te suena en algo. Y entonces yo lo que hago es que le digo, bueno, entonces denme en prueba. Quiero saber. Bueno, entonces aquí va lo primero. Yo le pregunto, porque para ese entonces del 2015, pues yo ya estaba más o menos informado. Entonces, ¿de dónde despegan? Le dije, para ir al planeta Marte. A mí me gustaría saber. Entonces ellos me dicen del área 52. Y yo pensé que era el área 51, vos sabés, la mítica, ¿verdad? Área 51. Entonces yo le pregunto, no es el área 51, no, es el área 52. Bueno, yo me quedo grabado el área 52 y de hecho uno de estos me dice que allá ya es la tercera generación de humanos, que son como 2 millones que hay allá. Ahora, fíjate, ¿en Marte? Pero fue yo no he estado en Marte para comprobarlo. Pero ¿qué sucede? Cuando él me da el dato del área 52, yo después lo compruebo, porque bueno, yo tengo amistades que trabajan ahí como militares, son latinos, pero trabajan en militar, y efectivamente existe el área 52, que yo no sabía que existía. De hecho, hasta hizo un videoprograma que se llama El lugar donde despegan hacia Marte, que era el área 52. Y ahí efectivamente empiezo a ver a través de Google Earth, llegas y te das cuenta que el área 52 existía. Y era cosa que yo no sabía el área 52, porque los documentales son sobre el área 51. De ahí se alarga la conversación. Cuando yo voy sabiendo todo esto, lo que más me extrañó es, ¿por qué no dan mensajes acerca de destrucción? Porque eso es lo típico que pasa aquí en México, ¿verdad? ¿Te has fijado que vienen y te dicen que va a haber terremotos y cosas así? Pura destrucción. Pura destrucción. Yo le pregunto a uno, bueno, ¿y por qué siempre dicen de que va a haber una destrucción, que va a haber esto, que va a haber lo otro, pero no pasa nada, ¿verdad? Y la respuesta es bastante lógica, porque me dicen, bueno, lo que existe no es un futuro, lo que existe es un futuro probable, ¿verdad? Es decir, que nos pueden pasar 4 cosas, así como ahorita que venimos. Nos pudieron pasar que llegas tarde, llegas temprano, te podías venir en carro, en moto, en tren, todo eso futuro y cada... Es variable. Cuando los contactados, y siempre lo digo yo con mucho respeto hacia todos ellos, porque cada uno pues tiene su experiencia y su aporte en el conocimiento, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que cuando ellos reciben un mensaje directo de estas personas del espacio, ellos asumen como verdad única de que eso va a pasar. Y aquí es donde yo no entiendo ¿por qué no cuestionar a los extraterrestres cuando uno es contactado? ¿Por qué solo recibir y decir, bueno, entonces voy a ir a decir esto? ¿Y qué sucede aquí? ¿Y por qué yo soy en esto bastante crítico? Porque cuando pasa esto, ponele que venga yo y te diga, mira, yo contacté con extraterrestres y me dijeron que el 7 de marzo va a haber destrucción. Y vos me comenzás a dar eco a mí. Y otros, y pasa el 7 de marzo y no pasó nada. Entonces ahí se cae todo el fenómeno ufológico, las creencias que no estamos solos. Todo eso se cae, ¿verdad? Es como que si fuese una trampa, que en vez de que sirva para ayudar, realmente sirve para desmoronar. Eso. Desacreditar. Entonces la gente que está escéptica, pero que más o menos te cree, te dice, ¿y si pasa? Y luego que no pasó, es que estamos solos. Y volvemos a empezar de cero. Volvemos a empezar. Entonces aquí yo pregunto, cuando hice esta pregunta, es esta, de que los contactados, cuando le dicen eso, entienden mal el hecho de que no hay un futuro, hay futuros probables, y cuando un extraterrestre, como vos quieras llamarlo, persona del espacio, les transmite esta información, está tratando de decirle que hay ese futuro probable, pero que no solamente es existen muchísimos más. Pero las personas, algunos contactados hacen mucho eco en esto, y no realmente en seguir cuestionando más. Eso es uno. Esta es una de las explicaciones que él me dio, el destino probable, el libre albedrío. Número 2, que el ser humano es demasiado importante como para dejarlo morir. Si no fuéramos tan importantes, ¿vos crees que van a estar, casi hipotético, vos crees que van a venir extraterrestres, que qué sé yo, 2 años luz, 3 años luz, o 5.000 años luz, hasta aquí, solo porque sí? Algo tenemos que tener. Por algo existimos, por algo no ha venido un meteorito como le pasó a los dinosaurios. Por algo es que seguimos vivos. Es decir, somos demasiado importantes y no es egocentría, pero tenemos algo. Y nos sucede, y esto lo he asemejado con el hombre de hojalata, que el hombre de hojalata anda buscando un corazón, ¿te recordás?
y anda buscando lo que él quiere, pero realmente él siempre lo ha tenido. Y nosotros a veces como civilización andamos buscando eso algo y que siempre lo hemos tenido, pero como que los demás saben y estas personas del espacio vienen, pero solo nosotros no lo sabemos. Ahora fíjate, continuando con esto, viene y yo le pregunto esto y me dice, bueno, es que son demasiado importantes como para esto. Solo imagínate, nosotros somos, como lo decía un español, Salvador Freixedo creo que se llamaba, y que hace un libro que se llama La Granja Humana. No sé si vos lo has escuchado. Con ese nombre, La Granja Humana, te da mucho que decir. Él expone ahí sus teorías, claro, y son, hasta cierto punto se entienden. Cuando no has leído otras cosas, ¿te lo crees? No, yo no estoy hablando del contenido. No, pero me refiero, ¿te lo crees? Porque todo lo que dice ahí es que supuestamente somos para el provecho de ellos, supuestamente, y también... Pero ese es el punto que te quiero decir. Lo importante es que nosotros somos, porque por algo es que vienen, o venían, por algo. Y aquí te voy a decir, bueno, terminando este contacto, también pregunto de Jesús, que Jesús, por ejemplo, fue resucitado. No es que resucitó él solo, como él. O sea, ¿sí existió Jesús? Existió, pero él fue resucitado, es decir, con tecnología. Esto es según lo que él me dice. Eso yo no lo puedo comprobar, ¿verdad? Una de dos, hasta que yo vaya a la tumba de Jesús y compruebe algo de lo que me han dicho, o que uno pueda retroceder en el tiempo a lo que se le llama crononautas. Entonces, yo solo te estoy transmitiendo en este caso. Yo no estoy diciendo que me crean ni que le crean a esta persona del espacio. Lo que yo te estoy diciendo es lo que yo comprobé en cuanto a lo del Área 52, ¿verdad? Y otras cosas más. Bueno, termina este asunto, dura como unas 2 horas o un poco más, pero tiempo de fuera de la nave eran como 5 minutos. Bueno, este fue el tercero, que ahí es donde yo he captado este video, y he captado otros también ahí en Suecia. Este es el tercero, ¿verdad? Porque vos me pedías una prueba que la pueden ver ahí en YouTube. Y ustedes... ¿Estás en Suiza o Suecia? Suecia. En Suecia. Y ese lo pongo ahí en YouTube, y donde ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Y yo nunca les digo que me crean, sino pues uno expone, y que al final la gente es la que tiene que determinar si cree o si no cree, ¿verdad? Uno solamente expone. Claro. Eso, bueno, esto fue el tercero. El cuarto me volvió a pasar allí en Suecia, y ahí entendí cómo se filtran extraterrestres en la sociedad. ¿Con los mismos? ¿Ah? ¿Con los mismos? No, estos no son los mismos. Con todos han sido distintos, nunca ha sido con lo mismo. Y aquí también quiero decir como un consejo, que si yo he tenido algún encuentro, y los encuentros que he tenido con personas del espacio, siempre ha sido por medio de Dios. Es decir, aunque yo crea en extraterrestres y tenga algunas dudas acerca del Dios bíblico, hay un Dios mucho más grande, al que yo lo titulo como Dios cósmico. A Él es al quien yo siempre le pido que me haga un encuentro con unas personas del espacio que puedan aportarme para mi crecimiento, y que si sirve de algo, yo puedo divulgarlo. Pero es por medio de Dios que yo tengo eso, no es porque yo sea... Un Dios personal, ¿no? Eso es el Dios de la creación de todos los universos, no es el bíblico, muchísimo más grande. De hecho, los extraterrestres le llaman el de siempre. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones, y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio.
escuchando los temas de ciencia, historia y de las otras realidades de forma seria y objetiva. No copiando, ni pegando, con temas directos, actuales e investigadores de primer nivel. Y aunque hay muchos que quieren ser como nosotros, e incluso usan nuestro mismo nombre, difícilmente podrán igualarnos. Imagínate que ni talento tienen para crear un título propio. ¿Qué podrían ofrecerte? No lo olvides, estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Continuamos. Conexión Paranormal. Pues esta es la otra parte que nos deja Marcelo Larín en esta plática, entrevista que tuvimos. Como les menciono, es especial y peculiar también escuchar aquí que él habla de seres de 3 metros de color naranja y trajes azules que le dan cierto parentesco a los grises de Hollywood, a los grises inventados en Estados Unidos y el contacto que tuvo con ellos. También lo vuelvo a mencionar, lo vuelvo a repetir, a mí me llama mucho la atención los conceptos que él maneja. Él sabe lo que está diciendo, él entiende a su manera lo que vivió y así lo expresa. Francamente no sé si sea real su contacto o no, pero ustedes pueden tener una mejor opinión al escuchar lo que nos dijo. Y algo que se me hace también, me llama la atención y que no deja de pasar o no deja de estar presente con los contactos que luego podemos entrevistar o que podemos platicar con ellos, es que también tiene cierto misticismo. Su contacto habla de un Dios, al final nos dice que es el de siempre. O sea, el concepto de Dios parece ser que también está entre los extraterrestres que contactó Marcelo. Y pues ustedes ya, como les menciono, tendrán una mejor opinión, porque cuando uno se mete a ver el asunto de los contactados, se dará cuenta que hay muchos patrones que ellos siguen, muchos patrones que hace que mencionen de una u otra forma cosas muy similares. Ahí está lo que nos dijo Marcelo Larín. Él es muy popular, tiene un canal, lo sigue mucha gente, ahí da sus noticias. Él después se pone a hablar del Área 51, de sus descubrimientos, de cosas que francamente para mí ya están más allá de lo creíble, pero su contacto nos lo compartió, nos lo mostró, es interesante y aquí se los dejamos para que ustedes también tengan una opinión al respecto. También hay que tomar en cuenta que el origen de los visitantes pueden tener varias teorías que se manejan constantemente, que podrían ser viajeros del tiempo, que están aquí para ver qué hay, como lo han dicho otros, pero hay una teoría para mí muy importante, muy interesante, que siempre la he tomado en cuenta, pero es muy difícil de explicar. La manejaba Jacques Vallée, la manejaba otros personajes como John Keel, Salvador Freixedo. Esta teoría habla de la parafísica. Esta teoría nos dice que ellos pueden estar aquí entre nosotros de acuerdo a la física cuántica, y es interesante porque a mí me atrae mucho. Aquí les voy a presentar a continuación un caso importante que nos habla de lo que nosotros podemos llamar fantasmas, que podemos llamar aparecidos o seres dimensionales. Es un caso que nos lo platicó don Pedro Ferriz y él lo hizo varias veces en su programa, sobre un niño que apareció en una escuela. Es un caso muy interesante, póngale atención, escuchémoslo para seguir comentando esta teoría que nos podría decir o hablar más del origen de los visitantes. Vamos a escuchar a don Pedro Ferriz Santa Cruz. Yo tengo un caso, el asunto es este. Me habló la directora de una escuela en Francisco del Paso y Troncoso. Entonces me dijo, le hablo a usted porque no tengo a quién recurrir. ¿Qué autoridad puede tomarme en serio? Ella era la directora. Ella había mandado llamar a una señorita de un determinado salón, pero otra que estaba junto le dijo, la que había salido para ir a ver a la directora, tú vete al salón para cuidar a los niños, que ya sabes cómo son.
Y en eso aparece en el salón un muchacho como de 20 años, con pantalón negro, vestido normalmente en camisa blanca, y comienza así, estaba todo agitado, ya estaba levantando las mesas escritorio, y andaba buscando donde quiera, se paró en donde había unos anaqueles, y abrió todos los anaqueles, como que estaba desesperado, buscando algo. Entonces ya a los gritos de las maestras, de los niños, se habían juntado todo, porque había dado tiempo de que él anduviera de estrado en estrado de esas escaleras que tienen grandes los escalones, y para que todos los niños oigan bien, que más bien son como de escuela superior. Sin embargo, los niños estaban ahí, comenzaron a gritar, hasta que ya rendido, ya delante de la directora y delante de las maestras y de todos los niños que estaban dando de alaridos, se sienta así todo ajetreado y sofocado, y de pronto se fue desvaneciendo delante de todos, se desaparece. Eso es lo que viene a comprobar otras realidades. Para Roberto Contreras, para su audiencia, les mando un saludo muy cariñoso. Estamos en el programa. Para todos ustedes les mando un abrazo. Un mundo nos vigila, nos vigila. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El ovni del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Conexión paranormal. Interesante el caso que registró don Pedro Ferri Santa Cruz, ¿no creen? Esto nos hace pensar de que además de que el origen posible de los extraterrestres venga de algún rincón del cosmos, también hay visitantes que cohabitan con nosotros y que ocasionalmente, fortuitamente, salen con los aparatos que tenemos en la actualidad. De ahí más cámaras, cualquiera puede traer uno en su teléfono, hay videos con más calidad y ahí pueden ser captados, lo que antes no podíamos hacerlo, pero siempre a través de la historia se ha hablado de seres extraños que cohabitan con nosotros, y cada generación, cada país, cada zona, cada etnia los ha nombrado a su manera, nos han hablado de ellos, nos han dicho que están ahí, son seres mágicos, seres con poderes diferentes, seres especiales, seres que interactúan en ocasiones con los hombres. Entonces ahí podría ser o podría estar el origen de algunos visitantes o cosas que vemos en el cielo, que vemos ante nosotros, que se nos manifiestan de diferentes formas, y así podríamos entender y buscar más. Eso de estar grabando cosas en el cielo indefinidas, pues a las personas que inician en esto pues les sirve, pero el fenómeno es más grande. El fenómeno nos ofrece una alternativa muy interesante de saber que no estamos solos. Por eso hay que adentrarnos más, hay que tratar de compararlo, discernir,
sacar conclusiones y sobre todo no creernos todo, porque también hay que tomar en cuenta y entender que hay muchas cosas falsas en torno al tema de los ovnis. La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren, e inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon. Estás escuchando Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Ahora quiero platicarles que hace ya unos años estuvo en nuestro país Javier Sierra. Javier Sierra, como ustedes saben, es un español, escritor, investigador muy productivo, que tiene una visión muy particular de ver el tema de los extraterrestres, del contactismo. Yo le hice una pregunta directa sobre el origen y él me contestó, pues, para aquellas personas que saben o están enterados del tema ovnis y su diferente posible origen, pues entenderán lo que nos quiso decir Javier Sierra, ya que en España también tienen su forma muy especial de ver a estos temas, de entenderlos, y también tienen sus teorías. Javier Sierra nos habló, nos dijo lo siguiente y vamos a escucharlo. Y con una metodología y un trabajo en el tema de los ovnis, tenían que ver con los contactados. Yo en el año 89, 88 propuse la creación de un catálogo, digamos el primer catálogo de contactados, una especie de primera lista como club de contactados españoles, y hablé con muchísimos de ellos, me entrevisté con muchos de ellos y participé de sus inquietudes también espirituales, ¿no? Porque en el fondo todo hay una conexión ahí espiritual. Yo mantengo una posición delicada, en el sentido de que intento comprender con la razón un fenómeno como es el del contactismo, que es irracional. ¿Cómo te explicas? Sí, o más que irracional es arracional, ¿no? Es decir, se mantiene como fuera de los cauces de la razón. Pero bueno, yo seguiré intentándolo, es decir, voy a intentar comprender con el cerebro que tengo limitado, voy a intentar comprender ese fenómeno, que está muy relacionado con otro mucho más importante, que es el fenómeno de la revelación. Es decir, el contactismo es digamos, el último estadio, el último paso del fenómeno de la revelación, que es el que configura todas las grandes religiones y todos los grandes sistemas de pensamiento filosófico humanos. Vienen de ese tipo de revelaciones sobrenaturales, de cosas reveladas por criaturas, entidades, energías que nos superan. Y a mí ese tema me interesa mucho, el tema de la revelación, y por lo tanto el tema de los contactados me sigue fascinando.
La tecnología que ahora tenemos en cámaras de vigilancia y en celulares, con sensores especiales, nos han permitido captar, obtener fotografías y videos increíbles y aterradores de ciertas formas anómalas que parecen tener conciencia. En todas las religiones e historia mundial nos han hablado sobre ellas, entes que interactúan con el hombre, pero ahora las podemos ver. Ya hay evidencia de ese mundo alterno con el que coexistimos. Entepar, entidades teóricas paralelas, el nuevo libro del investigador y escritor Roberto Samael. Adéntrate a conocer entrevistas, origen, comportamiento y reveladores testimonios sobre estas anomalías que siempre han estado aquí. Entepar, mi mundo, su mundo. Adquiérelo en Amazon. Hay muchos hechos inexplicables e historias increíbles a nuestro alrededor. Sobre ellos, nos hacemos constantes preguntas tratando de saber qué son o por qué ocurren. Muchos de estos sucesos son polémicos y difíciles de creer, pero existen. Los vemos o sabemos de ellos constantemente y nosotros los investigamos. Acompáñanos en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. No faltes. Pues ya escucharon el comentario de Javier Sierra. Para aquellas personas que están relacionadas con el tema OVNI, aquellas personas que siguen a los no identificados desde hace tiempo y que han tratado de querer saber por qué están aquí, qué hacen ellos ante nosotros, pues lo que dice Javier Sierra, aunque es breve, pero es muy conciso, tiene mucho como para escucharlo, meditarlo, entenderlo, porque ellos ven el contactismo también, yo creo, hasta de forma más profunda, cosa que en México casi no lo hay, y lo que menciona, lo que dice, es sumamente interesante. Muchas religiones, muchos movimientos se han dado con ese tipo de contactos, con estas entidades, ya sea que digan que vienen del espacio, o que están aquí entre nosotros, o que son de tipo religioso. Es muy interesante lo que nos dijo, y creo que hay que tomarlo en cuenta si queremos avanzar o conocer más sobre estas entidades, sobre los visitantes. Al parecer, siempre han estado con el hombre. Todas las culturas y religiones del mundo los mencionan. Su nombre y características dependen de la zona donde son vistos. Ahora las cámaras no los muestran directamente. Entepar, entidades teóricas paralelas. El nuevo libro del escritor e investigador Roberto Samael. Adquiérelo y adéntrate a conocer formas y características de estos entes anómalos y su interacción ante el humano.
Ya estamos al final del programa, esperamos haber conseguido y haber podido presentarles casos, historias, comentarios, entrevistas interesantes que lo hagan pensar, que lo hagan discernir, que lo hagan entender un poquito más de lo que es el fenómeno ovni, lo que es el contactismo, todo lo que conlleva, la dificultad que nos representa para entenderlos, muy aparte de toda esa paja, de todas esas mentiras que tenemos en la actualidad, de todos esos nuevos contactados que solamente buscan dinero, que solamente buscan lucrar con el tema. Para todas esas personas que no entienden que el fenómeno ovni tiene su historia, que hay un bagaje cultural detrás de él, que hay que leer, que hay que prepararnos, que hay que estar listos para que cuando uno tenga un encuentro con este tipo de objetos tengamos una valoración más apropiada y podamos entender qué se nos está presentando, para que cuando veamos alguna luz entendamos que no puede ser todo lo que brilla una nave de origen extraterrestre, que también en el cielo hay infinidad de cosas que no entendemos, no conocemos, y que porque no las conozcamos quiere decir que tenga un origen interplanetario. Hay que entenderlo, hay que aceptarlo, hay que tratar de depurar al fenómeno, y le sugiero que no se crea todo, que investigue, que compare, que discierna, porque al final usted tendrá una mejor opinión. Muchas gracias y hasta la próxima. Conexión paranormal. ¿Te gustan los sucesos inexplicables? Tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno ovni y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta.